primera palabra, la palabra del perdón. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ver a nuestro Señor Jesucristo colgado en aquella cruenta cruz, en ese día tan memorable, nos damos cuenta que atrás quedan 33 años de la vida más maravillosa que el mundo jamás ha conocido. Vimos pasar en Belén la escena de su nacimiento virginal, la matanza de los inocentes por manos del cruel Herodes, la huida a Egipto, el bautismo en el Jordán, la tentación en el desierto, los 3 años de una labor ministerial intensa, la oposición creciente de la clase sacerdotal de aquel tiempo, la agonía y el arresto en el Getsemaní, el proceso ilegal ante Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, las interrogaciones de Pilato, el gobernador romano, quien confesó no encontrar en él falta alguna, pero que después lo condenó a ser crucificado. Los latigazos, los insultos, las burlas, la corona de espina, el dolor intensísimo de los clavos y el sol desgarrador de esa tarde, todo contribuyó a esa tragedia colosal e incomparable. ¿Cuáles serían las primeras palabras en tales circunstancias? ¿Serían argumentos refutando las falsas acusaciones? ¿O pediría a su padre que hiciera descender fuego del cielo para destruir en ese momento a sus enemigos? No, hermano, no, hermana. El cielo, la tierra y el infierno estaban en suspenso, esperando, atentos, una respuesta. En esta crucifixión encontramos algo muy diferente a cualquier otra que jamás hubiera antes. Por ejemplo, los próximos a morir crucificados, por lo regular, eran hostiles y cobardes. Sin embargo, Jesús había estado muy tranquilo y confiado. Los otros eran vengativos, pero el Mesías había sido bondadoso y perdonador. Los otros prorrumpían a gritos, clamores, gemidos de dolor, acompañados de terribles maldiciones y blasfemias, de tal modo que en ocasiones les cortaban la lengua para callarlos. Pero en Jesucristo no fue así, porque aquí se cumplió la profecía de Isaías, cuando dijo: enmudeció y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Cabe mencionar que en la crucifixión era la pena de muerte, castigo máximo que un delincuente podría recibir por parte de las autoridades romanas de ese tiempo. Sin embargo, cuán diferente fue la crucifixión de nuestro Salvador, porque en ella encontramos el reflejo del amor divino de Dios. Por eso en sus labios no sale una palabra de violencia, sino una voz dulce y apacible, armoniosa, llena de amor, que decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
La reacción del ser humano lleno de pecado no se hacía esperar, porque la gente impulsada por el enemigo, dirigida por el demonio, gritaban y decían: fuera con él, crucifícale, crucifícale. Pero él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Esta palabra de perdón atravesó cielo y tierra, porque ninguna petición más divina que esta ha sido dirigida al cielo desde que el hombre existe. No es cualquier petición, es una oración de un Dios encarnado a un Dios soberano. Unos contrastes nos ayudarán a entender y apreciar mejor la grandeza y el significado práctico y profundo de esta oración de Cristo. Por ejemplo, ¿cuándo vemos que la naturaleza perdona? Nunca. El tigre con sus dientes filosos no perdona a sus víctimas temblorosas. El huracán no conoce el perdón. El terremoto tampoco perdona a innumerables víctimas. Y por lo general, es natural que el hombre por sí solo tampoco perdona. Sansón no perdonó a los filisteos. Y a menudo sucede que la mujer decepcionada tampoco perdona. Y entonces, hermanos, desde esta perspectiva podemos analizar la oración de Jesús y concluir diciendo que todo lo que Cristo predicó acerca del perdón en el Sermón del Monte lo practicó en el Monte Calvario. Por eso, con divina belleza, se manifiesta su misericordia, su amor divino, mientras crucificado por el odio, por tus pecados, por mis pecados, el amor encarnado habló desde la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, la promesa del paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, con su carne abierta, como flor de dolor, sus palabras revelaron el más consumado altruismo.
Esto ya lo hemos comprobado en la oración tan admirable que hizo a favor de sus enemigos. En este momento de la historia, lo recordamos de nuevo al fijarnos en la respuesta a la petición de estos dos ladrones. De estos dos ladrones no conocemos más. Específicamente se ha pensado que no eran ladrones en el sentido ordinario de la palabra, sino que eran en sí hombres patrióticos, revolucionarios judíos, anhelosos de sacudir el yugo odiado del Imperio Romano. No pudiendo luchar abiertamente, se convirtieron en guerrilleros, hombres de violencia, ladrones, criminales, con sus manos batidas de sangre humana. Bien que sería en una causa que ellos creyeron justa. Hay un asunto importante que revela este incidente con claridad absoluta, y es que la cruz de Cristo divide a la humanidad en dos partes: los que están a favor y los que están en contra, los creyentes y los incrédulos, los convertidos y los inconversos, los salvados y los perdidos. Otro asunto que encontramos en la cruz de estos malhechores es que en ellos vemos las dos clases de muerte que esperan a la raza humana: la muerte en la fe en Cristo y la muerte en la angustia y desesperación. Y en medio de tales circunstancias se acuerdan de Jesús, el Mesías prometido, que no estaba muy lejos de ellos, estaba a su lado. Pero notemos bien este panorama. Los dos hicieron sus peticiones a Jesús. Uno pidió y Jesús le dio una respuesta satisfactoria. El otro pidió y no encontró respuesta, ya que su petición no fue para ser salvo de sus pecados, sino para ser librado del doloroso castigo y de las consecuencias de sus crímenes. Por lo tanto, no había lugar para una respuesta a semejante petición egoísta, incrédula y burlona. Pero el ladrón penitente merece más detenidamente nuestra atención. Analicemos su humilde petición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. No le dijo a su compañero en crímenes, porque de lo contrario eso hubiera arruinado todo, ya que no hay bendición al confesar los pecados de otros, sino confesar humildemente nuestros pecados. Así lo hizo este ladrón, pues en este corazón humano, aplastado por el pecado, había sentimientos y aspiraciones que solo la gracia divina podía restaurar. Este hombre fue tocado por el Espíritu perdonador de su compañero en sufrimientos, que no era ningún extraño, era el Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros. En esos largos minutos que parecían horas y horas que parecían eternidades, en medio de un dolor casi insoportable, este ladrón vio en una visión panorámica toda su vida, desafortunada, vergonzosa, desgraciada por el pecado, y él sabía que había llegado su fin. Al lado de Jesús, colgado en la cruz, él vio algo de lo que pudo haber sido si hubiera escogido otro camino. Si se hubiese comparado con el otro ladrón, se habría congratulado. Y si se hubiera comparado con los religiosos que condenaron a Jesús, se habría felicitado. Pero al estar al lado de Jesús y compararse con el Mesías, le vino una visión de su pecaminosidad que lo humilló por completo, exclamando: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor compasivamente le da su respuesta: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Tercera palabra, la palabra del amor filial. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. San Juan 19, 26 y 27. Las primeras dos palabras atraviesan cielo y tierra, el tiempo y la eternidad. La primera asciende al cielo y transforma la cruz en un altar resplandeciente, con las palabras del sumo sacerdote: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra transforma el Calvario en el vestíbulo del cielo y abre las puertas a una eternidad gloriosa, con una gran respuesta de esperanza para el ladrón penitente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en esta tercera palabra se encuentra con su madre, se dirige a ella, la observa y ve que está sufriendo enormemente. Los dolores del hijo son los sufrimientos de la madre. ¿Cómo estaría el cuerpo de ese hijo y cómo estaría el corazón de esa pobre madre? ¿Qué significado tiene ese sentimentalismo que inspira ideales puros y nobles? Es el verdadero amor de una madre a su hijo y de un hijo a su madre, ya que en el Calvario podemos encontrar de parte de Jesús un verdadero testimonio de todo su legado de amor. A los soldados les dio sus vestidos, a los verdugos les dio su perdón. Al ladrón penitente le da un paraíso, a su madre le da un hijo y a su discípulo amado una segunda madre. Como Dios, Jesucristo provee un lugar celestial para el ladrón penitente, y como hombre también provee un lugar terrenal para su madre necesitada y desamparada, ya que él siempre pensaba en los demás. Cuán cierto es que él salvó a otros, pero a sí mismo no pudo salvarse. Esto fue dicho como una crítica burlona, resultando un elogio no intencional, porque él no tuvo lágrimas para sus propias tristezas, no tuvo alivio para sus dolores y maltratos. Fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero en el Getsemaní sudó como grandes gotas de sangre, y en el Gólgota él derrama su sangre en propiciación por nuestros pecados. Es notable que en los evangelios no se cite ningún caso de alguna mujer que hablara alguna palabra en contra de Cristo. Analicemos pues algunos detalles en cuanto a esto. En la caída de la raza humana, una mujer tomó parte importante en este hecho que marcó la historia. Pero en la muerte del Salvador, ninguna tuvo participación. Por otra parte, vemos a la esposa de Pilato con un sentimiento especial, amonestando a su esposo para no hacer nada en contra de ese hombre justo. Y todavía más, las mujeres fueron las últimas en alejarse de la cruz y las primeras en llegar al sepulcro esa mañana de resurrección. ¿Qué cuadro más conmovedor del amor de una madre es este? En verdad, una gran espada había traspasado su corazón, porque los tormentos del hijo en la cruz eran las torturas de la madre. Su corazón sangraba con las heridas del Salvador. Sin embargo, no la vemos arrancando sus cabellos en su llanto y tristeza. No rasga sus vestidos ni da voces de desesperación, puesto que fue sostenida por la gracia de Dios nuestro Padre. Sin duda, su sufrimiento fue grande en extremo, más que ninguna madre en toda la historia del mundo. Podemos notar que la madre de un criminal sufre cuando presencia el castigo de su hijo,
cuánto más debió haber sufrido la madre de uno, que era la bondad encarnada, la perfección inmaculada, pero que no obstante había sido despreciado, vilipendiado y condenado a una muerte vergonzosa, la cual no merecía. Qué ejemplar fue la devoción filial de Jesús. Y aunque no pudo hacer otro tanto en beneficio de su propia madre, sino hasta 3 días después, con todo, quiso aligerar su dura carga y así apaciguar su dolor, su angustia y desolación. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este cuadro conmovedor que el verdadero amor no es solo de palabras, sino de hechos, ya que el sacrificio en la cruz es una prueba del gran amor de Dios para nosotros. Él nos amó primero y nos amó hasta la muerte. Alcemos nuestra vista y miremos la cruz, porque Cristo nos está enseñando la realidad de su grande amor. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Amén. Nada pueda quebrantar esa comunión y paz que en familia tú nos das. Óyenos a Cristo. Cuarta palabra, la palabra de desesperación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo encontramos en San Mateo, capítulo 27, versículos 46. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué frase tan misteriosa es esa? Fue nada más y nada menos que el grito de orfandad de Emanuel. Aquí llegamos al clímax de los sufrimientos de Cristo, como si todos los otros sufrimientos no fueran suficientes. Ahora, el mismo Padre esconde su rostro para no presenciar esa terrible escena de sacrificio en el que el Cordero de Dios cargaría con todos los pecados del mundo. Se apagó la luz del sol. Toda la naturaleza fue testigo de la oscuridad que prevaleció durante 3 largas horas en ese momento histórico de ese pueblo. Era propio que tales tinieblas anunciaran la muerte de aquel que es la luz del mundo. Los mismos burladores se pasmaron y guardaron silencio, porque todo el mundo fue testigo ocular de lo que Dios estaba haciendo en el Mesías en la cruz del Calvario. Y fue entonces cuando el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, prorrumpe en una palabra de angustia y de desesperación. Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento en el que Dios Padre permitió que su Hijo pagara por todos nuestros pecados. En ese momento no tuvo ninguna ayuda de parte de Dios, no hubo ninguna voz del cielo que lo consolara y mitigara su gran dolor. Nadie estuvo a su lado para acreditar la divina autoridad que sucedió en el bautismo y en su transfiguración. Solo, desamparado y triste, tuvo que beber el cáliz de la ira de Dios para así consumar la eterna redención de nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo experimenta la agonía más grande que la historia jamás haya registrado. Fue el Cordero de Dios, el varón de dolores, experimentado en quebrantos, y recibió muerte cruel. Entonces, no era para menos que en tales circunstancias exclamara una palabra de desesperación. Es por eso que algunos declaran dogmáticamente que jamás estamos justificados en hacerle a Dios tal pregunta, sabiendo que Él es omnisciente y no se equivoca jamás, y es misericordioso, por lo tanto nos ama a todos. Pero no obstante, dentro de la sabiduría y bondad de Dios, Cristo hizo tal interrogante. Y para entender mejor el significado de esta palabra, podemos hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se permitió que las manos que nunca fueron levantadas sino para bendecir, para acariciar a los niños, para dar sanidad a los enfermos, ahora fueran clavadas en esa cruenta cruz? ¿O por qué los pies que siempre anduvieron por los caminos polvorientos de la Tierra Santa, llevando salud a los enfermos, consuelo a los angustiados, el perdón a los pecadores, ahora estén sufriendo los más agudos dolores de los clavos en esa cruz? ¿O por qué el Padre ha desamparado al Hijo de su amor? No hay en el cielo una respuesta categórica. Y es importante que reconozcamos que en esta palabra encierra un gran misterio, y solo con una fe sencilla, con un corazón humillado y la dirección del Espíritu Santo, podemos comprender el propósito de Dios. Y en esta cuarta palabra, no se necesita saber quiénes participaron en este crimen de los siglos, ni mucho menos conocer todos los eventos del primer Viernes Santo, para conocer cuál fue la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No buscamos teorías ni especulaciones, solo pedimos a Dios un entendimiento espiritual para que nunca perdamos de vista la verdad que en ese momento estaba clavado en la cruz. El Padre, con sus ojos puros, había estado contemplando toda la tragedia, pero llegó el momento en que Cristo cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y es allí donde el Padre esconde su rostro, como señal de que el pecado del mundo estaba siendo redimido con la vida de un hombre. Cristo experimentó aquella muerte que es la paga del pecado, y sin duda la más terrible que la muerte del cuerpo. Todo el pecado del mundo, la vergüenza, las transgresiones, las rebeliones, olas tras olas con fuerza aplastadora, cayeron sobre el Mesías. Y él, con su cuerpo herido, con su corazón destrozado, eleva su voz al Padre y exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Quinta palabra, la palabra del dolor físico, sed tengo. San Juan capítulo 19, versículo 28. En esta antepenúltima palabra que sale de los labios del Mesías, encontramos una profunda expresión que viene del agudo dolor físico provocado por los clavos en el cuerpo del Maestro. Y aunque es corta, no por eso es la menos significativa, ya que en ella nos revela paso a paso todos los sufrimientos agudos que el Salvador sintiera colgado en esa cruz. La frase tiene algo de universal, pues en todo el mundo el dame agua es una de las primeras frases que aprenden los labios infantiles. Y en ese momento es el Hijo de Dios quien utiliza esa frase pidiendo un poco de agua refrescante para mitigar su sed, lo cual allegaron a su boca con una rama de hisopo y una esponja empapada con vinagre. Esta palabra, en relación con las que preceden, nos hablan de las prioridades del verdadero amor que se funda en el corazón de Dios y en Cristo son muy distintas a las del hombre. De él aprendemos el verdadero sentido de valores. ¿Cómo? A través de su muerte en la cruz. Allí está nuestro máximo ejemplo. Cristo, en pleno sacrificio, pensó primero en Dios y luego pensó en las almas que habían perdido su sentido de dirección. Seguidamente, prestó atención a las necesidades de su propia madre. Y luego, pensó en la carga de pecado que en sí estaba llevando por la humanidad. No de pecados propios, pues él no los tenía. Fueron sus sufrimientos imperables, insoportables, el sol implacable y la muerte asoladora, lo que Jesús experimentó y exclamó diciendo, sed tengo. En esta palabra encontramos una paradoja sorprendente. Qué extraño que tantas veces ofreció el agua de vida y ahora tuviera sed. Qué misterio impenetrable que el que en ciertas ocasiones dijera, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sintiera ahora la acción del suplicio de una sed implacable. Qué enigma que el que antes le ofreciera a la samaritana el agua viva, en su propia hora de suprema necesidad, no tuviera en su triste derredor a nadie que le llevara a sus labios el agua que él pedía. Qué extraño que el creador de mares y dueño de ríos dijera con sencilla y patética elocuencia, sed tengo. Es incomprensible, pero en Jesús abundan tales paradojas. Allí podemos comprender el alto precio que Cristo estaba pagando por ti y por mí. De la misma forma, es importante observar que hay ocasiones en que la sed llega a ser mucho más intensa que el hambre. Tal es el testimonio de muchos hombres perdidos en los desiertos, bajo el rigor del calor y la sed torturadora. En tales casos, la lengua y los labios se inflaman, formándoseles llagas que producen más dolor y desesperación indecible. En el caso del Mesías, se asumaron en su agonía factores físicos,
psíquicos y morales que solo sirvieron ingratamente para intensificar más su sed. Los golpes, las heridas, la pérdida de sangre, las bofetadas, los latigazos, los escarnecimientos, los desprecios, los maltratos, los flagelazos brutales que convirtieron su espalda en una gran llaga, el cetro de caña que ponen en sus manos, la corona de espina que colocan en su cabeza en tono de burla, el sol abrasador que le azota estando su cuerpo lacerado y desgarrados sus manos y sus pies con los clavos. Y aún no podía hacer el menor movimiento que no le produjera los más agudos e insoportables dolores. Todo se aunó al sufrimiento agotador del Salvador del mundo. Es verdad que le ofrecieron vino mezclado con mirra para mitigar su dolor mas él lo rehusó. Mejor quiso beber el cáliz de la ira de Dios hasta sus más amargas heces. Y así lo hizo. Este es el sacrificio más grande que Dios ha hecho para nuestra redención. Por eso observamos que en este cuadro doloroso hay una nota de victoria. San Juan lo expresa en el capítulo 19, en su versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas y para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Amén. Oh Jesús, tu angustia sed, tu infinito padecer, ganan toda nuestra fe. Óyenos, oh Cristo. Si acosados por el mal, Puedes nuestra sed calmar en tu santo manantial, óyenos a Sexta palabra, la palabra del triunfo. Consumado es. San Juan 19:30. ¿Cuántas personas llegan al final de sus días lamentando en sus últimos momentos, exclamando: cuán poco he hecho y cuánto todavía me queda por hacer? Los poetas comparan lo incompleto de la vida como una lámpara que se apaga y que nunca más se vuelve a encender. Consideremos algunos ejemplos. Schubert fue un músico famoso del siglo XV. Este
murió a la edad de 31 años y su última sinfonía no la terminó. W. Amadeus Mozart, otro músico famoso, murió a la edad de 30 años y su requiem lo dejó sin terminar. Pero en el Hijo de Dios no fue así. Este exclamó a viva voz en medio de todos los sufrimientos y su agonía. Él dijo: consumado es. ¿Qué quiso decir el Señor en esta penúltima palabra? ¿Será que estaba comunicando al Padre que la tragedia del Calvario había terminado? ¿Será que estaba pidiendo al Padre que ya era demasiado y que por favor lo bajara de la cruz? No. Esta palabra no significa eso. Su significado es espiritual. Es decir, la redención ya hecha. La salvación del hombre ya estaba pagada. Y ahora ya estaba libre el acceso para llegar al Padre por el sacrificio hecho por el Cordero inmolado. Todo el ministerio de Jesús había concluido. Por otra parte, esta frase no es un gemido de desesperación, sino es una verdadera exclamación de triunfo y de gozo incomparable, porque el amado Hijo cumplió la voluntad del Padre. Esta expresión es muy usual en idioma griego y su pronunciación consta de una sola palabra, tetelestai. Significa consumado es. Su significado era de uso común. La empleaba un agricultor al terminar la cosecha de sus frutos. De la misma forma era usada por los ganaderos de ese tiempo cuando nacían sus animales y no tenían ningún defecto. También los artistas hacían uso de ella. Al contemplar su obra exclamaban tetelestai. Era utilizada también por los sacerdotes cuando ofrecían sacrificio de un adorador con un animal perfecto y sin defecto. Pero lo más importante es cómo la usó nuestro Señor Jesucristo y el significado profundo que imprimió en ella. El cómo el Cordero de Dios, ofrecido por el altar de las edades, siendo él mismo el sacerdote y el sacrificio, y con un gozo que ahogaba toda su angustia. Mientras terminaba de ofrecer un sacrificio sin mancha y sin defecto, suficiente para siempre, él exclamó en una voz de santo triunfo: consumado es. Fue entonces que el Divino Maestro contempló su obra de expiación. Está hecho todo. Pero, ¿qué era en realidad lo que se había consumado? Aparte de la redención del hombre, su vida de pobreza, humillación y sufrimientos habían terminado. Ya no tendría que decir: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ya no le menospreciarían más por ser el hijo del carpintero, sino tendremos que reconocerle porque vendrá otra vez. Y si viene otra vez, pero no como varón de dolores experimentado en quebrantos, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por otra parte, la vida de obediencia perfecta del Maestro había llegado a su punto culminante. Toda una nube de testigos, como el juez cobarde,
el ladrón penitente, la esposa de Pilato, el apóstol traidor, el centurión encargado de la crucifixión. Todos ellos hablaron en consonancia con la voz aprobatoria del cielo. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. En ellos se cumplieron las profecías referentes a la muerte expiatoria del Mesías, desde el protoevangelio del Edén hasta el anuncio del profeta Isaías en su capítulo 53. Y es así como la obra de redención quedó ya consumada, perfeccionada y terminada por el Señor, expresada en esta gran palabra de triunfo: consumado es. La séptima palabra le hemos llamado una palabra de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, versículo 46. En nuestras meditaciones sobre las 7 palabras de la cruz, hemos conmemorado de nuevo la tragedia más grande y el triunfo más glorioso que la historia humana registra. Porque fue únicamente desde el Calvario que brotó la plenitud de la luz divina que ha llenado al mundo con su resplandor. Este es el mensaje de la última palabra de Cristo en la cruz. Por fin ha terminado la tempestad, la batalla de los siglos ha llegado a su final y ahora viene el día de reposo, la calma, la tranquilidad y la nueva vida en Cristo. Aunque los hombres y los demonios han más bien hecho lo peor que han podido, no son ellos, sino es el Hijo de Dios quien tiene la última palabra. Desde ese momento, el velo que cubrió la faz de la tierra se ha quitado. Las tinieblas han pasado porque la luz ha llegado y en Jesús encontramos esa fe verdadera, esa confianza absoluta y un reposo completo en los brazos eternos. A través de la historia, esta palabra ha sido la última en los labios de muchos mártires que han muerto por ser fieles a Cristo. Algunos han muerto pacíficamente, otros degollados y devorados por las fieras. Muchos fueron crucificados,
otros quemados vivos y a algunos ahogados en la profundidad del mar. Tales héroes se gozaron porque fueron considerados dignos de sufrir esa muerte a causa de Cristo. Qué hermoso sería, hermanos, morir así, porque es ahí donde la muerte no tiene aguijón, ni el sepulcro tiene victoria. Qué importante para nosotros es observar a Jesús en esa cruz, ya que de él nunca se escuchó un llanto de dolor, un gemido de tristeza o un grito de protesta, porque en todas las 6 horas de agonía, él salió triunfante. Por eso en su palabra desde la cruz no son un lenguaje de una mera resignación o la sumisión contra su voluntad, sino es una oración de entrega de su espíritu para darnos la entrada triunfante a la vida eterna, la vida de los siglos, la eternidad gloriosa. En esta palabra también es una manifestación de la supremacía del Espíritu, porque en tales circunstancias nos ganan las preocupaciones en los sufrimientos físicos y en los intereses materiales. Pero con nuestro Salvador no fue así. Su interés supremo en esa hora fue la del Espíritu, aquella parte del ser que es indestructible e inmortal. Además, en su ministerio, Él nos enseñó sobre la necesidad de trabajar, y no solamente por el pan que perece, sino por el alimento espiritual que permanece para siempre. Por lo tanto, lo que Él predicó acerca de la supremacía del Espíritu, lo sostuvo cual cimiento inmovible en la hora de su muerte. No olvidemos, pues, hermanos, que una vida como la de Cristo jamás volverá. Que una tragedia donde Jesús murió jamás se volverá a repetir. Que los sufrimientos que el Mesías llevó sobre él nunca más regresarán. Esas manos en la cruz, esos pies traspasados, lacerados de Jesús el Salvador en la cruz del Calvario por nuestros pecados, jamás volverá a suceder. El triunfo llegó, nuestra redención se consumó, y el Mesías en el Gólgota lo abandonó diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
mía.